Hola jovencitos. Bueno, vamos a iniciar la unidad número 3 que lleva por título Compuestos inorgánicos. Antes de ello, quisiera recordarles que en la unidad previa, es decir, la unidad 2, elementos químicos, estuvimos hablando precisamente de los elementos químicos que se conocen, de su organización en la tabla periódica, de sus características y de algo muy importante que eran las propiedades periódicas. ¿Cuáles? Afinidad electrónica, energía de ionización, radioatómico, electronegatividad, entre otras. Con respecto a la electronegatividad, que como ustedes saben se define como la fuerza que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace, quisiera destacar que esta propiedad tiene un papel fundamental precisamente en la formación de enlaces químicos. Quiero hablar, antes de hablar propiamente de los compuestos inorgánicos, quiero hablar de este tema que es enlace químico. ¿Sí? Bueno, entonces, los átomos que ustedes estudiaron en la unidad 2, los elementos de los átomos de los elementos que estuvimos hablando en la unidad 2, tienen, salvo los gases nobles, tienen una tendencia natural a enlazarse con otros átomos con el objetivo de alcanzar estabilidad. Se dice que un átomo alcanza estabilidad cuando es isoeléctrico con un gas noble, es decir, cuando tiene 8 electrones de valencia en su último nivel energético. Eso se conoce como regla del octeto. Bueno, entonces, los átomos buscan formar enlaces para ser estables. En esa búsqueda se unen con otros átomos y lo hacen de 3 formas diferentes, dando lugar a 3 tipos de enlaces diferentes. Atendiendo a la diferencia de electronegatividad, podemos clasificar a los enlaces en iónico, covalente y metálico. Estos son los 3 grandes grupos de enlaces que se conocen. En el enlace iónico, que se da entre átomos con diferencias de electronegatividad muy marcadas, eso es, entre metales y no metales, se caracteriza porque es la unión de iones de cargas opuestas. El no metal le quita un electrón al metal, se vuelve un anión, el metal se vuelve un catión y por diferencia de carga, por atracción electrostática, forman el enlace iónico. En el enlace covalente, los electrones, el enlace covalente se da entre no metales, entre átomos de electronegatividades similares, y esa electronegatividad similar les permite compartir electrones. ¿Sí? Entonces, se comparte un par de electrones para unir un átomo con otro átomo. Por supuesto que va a haber, aunque sea una mínima diferencia de electronegatividad, y eso va a generar que tengamos enlaces covalentes polares y no polares. Los no polares pues serán aquellos que la diferencia de electronegatividad sea mínima. Y finalmente tenemos el enlace metálico, que como su nombre lo dice, se da entre metales y es la unión entre átomos por electrones deslocalizados y móviles. Se forma una nube o mar de electrones, ¿sí?, que están sobre la superficie del metal, atraídos por los núcleos de dicho metal. Pero bueno, esto no da la formación de compuestos, simplemente es la unión de átomos del mismo tipo. Pero estos dos nos generan la formación de compuestos, ¿sí? Bueno, y esos compuestos, ya sea que tengan enlaces iónicos o covalentes, se clasifican en 2 grandes grupos. Los compuestos orgánicos, en cuya estructura prácticamente existe la predominancia de átomos de carbono e hidrógeno, y los compuestos inorgánicos, que se forman por la unión de los otros tipos de elementos. En esta unidad nos enfocaremos precisamente en los compuestos inorgánicos. Bueno, los compuestos inorgánicos, que es un grupo muy extenso de compuestos, para su estudio los podemos organizar de 2 formas diferentes. Una es atendiendo a su función química. ¿Qué es la función química? Es la tendencia de una sustancia a reaccionar de manera semejante en presencia de otra. Entonces, si un compuesto reacciona de forma similar, por ejemplo, al agua, y el otro compuesto también reacciona de forma similar, bueno, los podemos agrupar en un mismo
en un mismo tipo de compuestos. Entonces, atendiendo a cómo reaccionan los compuestos, los podemos agrupar en 4 grandes grupos: óxidos, bases, ácidos y sales. Otra forma de agruparlos es por el número de elementos. Es decir, si hay 2 elementos, se llaman compuestos binarios, 3 ternarios, 4 cuaternarios. Esta es la forma más, atendiendo a la función química, es la forma, digamos, más común de clasificar a los compuestos inorgánicos. Cada grupo de compuesto tendrá un grupo importante de características que los definen, ¿sí? Entonces hay que estudiarlos por separado para saber cómo se comporta un ácido, cómo se comporta una base, un óxido, etc. Pero en esta presentación yo les voy a enseñar a identificar estos 4 grupos de compuestos, ¿sí? Y bueno, vamos a iniciar con los óxidos. Los óxidos, como es bastante revelador el nombre, ¿no? Óxido, anuncia la presencia de oxígeno. Entonces, en la función óxido tenemos 2 tipos: los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los primeros, óxido básico o metálico, son compuestos binarios, porque vean, tenemos 1 y 2 elementos, en los que estos elementos son un metal y el oxígeno, ¿sale? Entonces, cuando ustedes vean un compuesto que tenga un metal y un oxígeno, entonces se trata de un óxido básico o metálico. Aclaro que en este punto ustedes ya deben de saber qué es un metal, qué es un no metal, porque ya estudiaron la tabla periódica. Bueno, entonces, ejemplo de los óxidos metálicos tenemos al óxido de fierro 2, al óxido de fierro 3 y al óxido de calcio. Notarán ustedes que hago una indicación, decir óxido de fierro 2, óxido de fierro 3. ¿A qué se refiere eso? Bueno, para ello tendrán ustedes que ver la información que esté después de este video para que entiendan un concepto que es el número de oxidación y que nos determina cómo nombrar o con qué terminación nombrar un compuesto. Forma parte de la nomenclatura, que también verán ustedes más adelante, pero es importante que entiendan bien el concepto de número de oxidación. ¿Ok? Bueno, entonces esto es con respecto a los óxidos metálicos. Los óxidos ácidos, anhídridos o no metálicos también son compuestos binarios porque tienen 1, 2 tipos de elementos, pero a diferencia de los primeros, aquí tenemos en lugar de un metal, un no metal. Entonces la unión de un no metal con oxígeno forma un óxido ácido. Ejemplo de ellos, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. La siguiente función es la función base o hidróxido. Este grupo de compuestos son terciarios. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3 tipos de elementos, ¿sí? Los hidróxidos están formados por la unión de un metal más un grupo hidroxilo. ¿Qué es el grupo hidroxilo? Bueno, es este anión que está formado por un oxígeno y el hidrógeno. Entonces, cuando vean este grupo en una estructura, significa que estamos hablando de un hidróxido. Ejemplo de ello tenemos al hidróxido de potasio, hidróxido de sodio y el hidróxido de magnesio. Luego tenemos la función ácido. Acá, al igual que en los óxidos, tenemos 2 grupos que tienen la función ácido, que son los hidrácidos y los oxácidos u oxiácidos. Los primeros son binarios porque tienen 1 y 2 tipos de elementos. Aquí la constante es la presencia del hidrógeno, ¿sí? Así como en los óxidos la constante era la presencia del oxígeno, aquí es la presencia del hidrógeno. Entonces, el hidrácido se va a formar por la unión de un hidrógeno, bueno, no de un hidrógeno, del átomo de hidrógeno más no metal. Y ejemplo de ello es el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico y el ácido bromhídrico. Con respecto a los oxácidos, estos son compuestos terciarios porque tienen 1, 2, 3 tipos de elementos.
El primero es hidrógeno, el segundo va a ser un no metal, y la diferencia con los hidrácidos es la presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, ejemplos de compuestos con función ácida o ácido, perdón, con función, se me cambió, con función ácido, tenemos al ácido sulfúrico, al ácido fosfórico y al ácido nítrico, ¿sí? Igual acá, si se dan cuenta, inicio diciendo ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, mientras que aquí digo ácido clorhídrico, fluorhídrico, etc. Todo eso se ve en la nomenclatura. Y finalmente tenemos la función sal. Aquí también tenemos dos grupos en la función sal, que son las sales simples o aloideas y las oxisales. En las sales simples, estas van a estar formadas por la unión de un metal más un no metal. Ejemplo, el que ya muy conocido, el cloruro de sodio, sal de mesa, pero también tenemos el cloruro de potasio, el bromuro de magnesio. Si se dan cuenta, termina en uro. Esa también es otra particularidad de la nomenclatura. Y en las oxisales, estos son compuestos terciarios, porque tienen tres tipos de elementos, y están formadas por metal, no metal y oxígeno, como en el sulfato de hierro 2, en el sulfato de sodio y en el carbonato de calcio. Entonces, esos jóvenes son los 4 grandes grupos de compuestos inorgánicos, ¿ok? Entonces, su trabajo es estudiar las características de cada uno de estos grupos, ya que en esta presentación yo les ayudé a identificarlos. Entonces, es muy importante que sepan ustedes las características de la estructura, pero también sus características de reactividad, o sea, sus propiedades químicas. Y que quede bien claro que estos compuestos inorgánicos se forman por la unión de átomos que están buscando ser estables y se unen a través de enlaces químicos, iónicos o covalentes, ¿ok? Y como resultado pues tenemos a estos grupos de compuestos. Entonces, jóvenes, espero que esta unidad sea de su agrado. A mí me parece una unidad muy bonita porque nos permite conocer la gran diversidad que tenemos de compuestos, en este caso inorgánicos. Entonces, espero que ustedes la vean también de esa forma. Y les pido de favor que revisen los materiales adicionales a esta presentación que van a encontrar en la lección para que puedan entender de una forma completa esta unidad de compuestos inorgánicos. Muchas gracias, jóvenes.